Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda una señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí. Vi tu lado izquierdo y nunca logré, mirando tu perfil no adiviné si riendo estabas tú o llorando en realidad. Tu cabello impidió que yo pudiera ver. Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda una señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí, y allí te encontraré. Renuncia de derechos. Ninguno de los personajes es de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Mi casa se levantó temprano esa mañana. El mismo sueño había estado asaltando su mente en los últimos días. Primero, soñaba con el pasado lejano, el tiempo que vivió con sus padres y lo feliz que fue en aquel entonces. Se tomó la cabeza y sus ojos temblaron por el nefasto recuerdo de sus padres siendo asesinados frente a ella. Luego, su pecho se calentó por el mar de emociones que la inundaron al ver como un pequeño Eren entraba en la casa y mataba a ambos hombres que querían llevársela. En ese momento se sintió muy feliz, feliz de ver que alguien la estaba protegiendo a pesar de que ya no tenía a nadie más. Luego, fue adoptada por la familia de Eren. Pero, tan rápido como un suspiro, se volvió a quedar sola nuevamente, con Eren como su única familia. Tomó con una mano su bufanda, esa que guardaba como su tesoro más preciado por ser el regalo de alguien muy importante para ella. Con calma abrió la puerta de la habitación de Eren, entró en el lugar y pudo verlo aún dormido en su cama. Caminó hasta quedar cerca de la cama y se inclinó para acariciar con una mano los cabellos del chico. Al detallarlo un poco, el recuerdo de alguien más llegó a su mente. Un chico de peculiar cabellera en puntas, con el tono más negro que jamás había visto en alguien más que no fuera su madre. Sus ojos, tan oscuros y profundos que podría perderse en ellos, y su sonrisa, una sonrisa tan grande y alegre, que la deslumbraba cada vez que ella lo veía, era tan amable, fuerte y generoso, capaz de ayudar a quien sea sin importar su origen, y eso se lo demostró al perdonar a Annie siendo ella el enemigo. Luego, divagó en sus recuerdos un poco, pensando en lo que dijo el Saiyajin el día del juicio. Él no era de ese mundo, algún día se iría tal como llegó. La idea asaltaba su mente con más frecuencia en los últimos días y eso la hacía sentir triste de alguna forma. Él se había convertido en alguien importante para ella, así como para todos los demás. No le gustaba la idea de tener que despedirse de él algún día, peor aún, que él se fuera sin decir nada. Tan sumida en sus pensamientos como estaba, no se dio cuenta que sus pasos la dirigieron a la habitación del Saiyajin casi de forma automática. Se sintió un poco nerviosa e incómoda por alguna extraña razón al verse frente a la puerta donde dormía el hombre que la tenía tan distraída los últimos días. Dudó por un momento entre abrir la puerta o marcharse del lugar. Optó por la primera opción, puso su mano en la manija y se preparó para entrar, sentía la imperiosa necesidad de verlo y confirmarse a sí misma que él aún seguía ahí. La impresión la golpeó fuerte al entrar y ver que ya no estaba en su habitación. Las sábanas estaban bien ordenadas, como si ni siquiera hubiese dormido ahí esa noche. Su corazón se apretujó con fuerza, ¿a dónde podría haber ido tan temprano? Pues el sol había salido hace tan solo unos minutos. Salió rápido de la habitación y empezó a correr sin rumbo. De ser necesario, lo buscaría por todo el edificio y los alrededores. No tendría que llegar tan lejos. Desde uno de los pasillos del lugar pudo ver una sombra naranja en el patio central de la base en donde estaba. Se calmó un poco al detallarlo con cuidado y ver que se trataba de Goku. Hacía flexiones con un solo dedo, se sorprendió al escucharlo decir 9000 y algo, era una locura pensar que alguien podría hacer tantas de una sola vez, y peor aún, con un solo dedo. Luego, lo escuchó decir 10.000 y en vez de detenerse cambió de mano y usando el mismo dedo equilibró su cuerpo sobre ese mismo dedo, empezando así otra rutina de ejercicios que de seguro ascendería a miles de repeticiones. Llevaba puesto un doji de pelea color naranja como el que solía llevar de niño, pero varias tallas más grande por ahora tratarse de un hombre. No había forma de conseguir algo así en ese mundo, por lo que tuvo que pedirle ayuda al comandante Heroin para que le mandara a fabricar uno lo más parecido posible.
Y así fue, aunque no era de la misma calidad de los que él solía usar, al menos se parecía mucho en apariencia, pues llevaba el kanji de la tortuga en la espalda y el kanji de Kamisama en el pectoral izquierdo. En ese momento el Saiyajin notó la presencia de la chica. Le sorprendió un poco verla ahí, pues no hacía ni decía nada, solo estaba ahí de pie, mirándolo. Se impulsó con más fuerza y aterrizó de pie luego de dar un par de vueltas en el aire. Hola, la saludó con esa gran sonrisa suya, tan pura y sincera, capaz de contagiar a quien sea con su icónica alegría. Mikasa se quedó embobada por unos segundos, luego, sacudió la cabeza como tratando de apartar cualquier idea de su mente. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Su voz sonaba ansiosa aunque trataba de mantenerse calmada. Creí que te habías ido, susurró por lo bajo para que él no escuchara eso último. El Saiyajin la miró confundido, no entendía a qué se refería la chica. Mikasa notó la confusión en su rostro y supo que tenía que ser más específica. Bueno, lo que pasa es que no estabas en tu habitación cuando fui a buscarte y me preocupé un poco. ¿Me buscabas? ¿Por qué? Le cuestionó el pelinegro con aún más dudas, no tenían misiones pendientes y aún estaban en suspensión, por ello no entendía por qué lo estaba buscando. El rostro de la chica se tiñó de un bonito carmín y desvió su mirada. Puso atención a sus propias palabras y no pudo evitar avergonzarse, había ido a buscar a un hombre a su propia habitación sin un motivo aparente. Bueno, yo intentaba decir pero no encontraba una buena excusa para salir de esa. Yo quería que me ayudaras a entrenar, si eso, entrenar, su tono apresurado y torpe era algo nada típico en ella, pero por alguna extraña razón no podía comportarse como siempre frente a él. El despistado Saiyajin solo escuchó la palabra entrenar, no se dio cuenta de nada más, ni siquiera notó algo extraño en el comportamiento de la chica. Está bien, ya estaba por terminar mi entrenamiento matutino pero creo que puedo ayudarte a mejorar un par de cosas, empezando por la postura. Mikasa asintió algo avergonzada, ahora tenía que entrenar con el Saiyajin y por lo que vio, sus entrenamientos no eran nada fáciles, se estremeció un poco al imaginarse la brutal cantidad de flexiones que la haría hacer. Pero no fue nada de eso, el Saiyajin solo le ayudó a mejorar sus movimientos, le enseñó cómo moverse bien sin hacer movimientos innecesarios, como le había enseñado Mr. Popo, luego de unos minutos de entrenamiento, que más bien resultaron en combates de práctica el Saiyajin dio por terminado el entrenamiento. Eres muy talentosa para el combate, con un poco más de entrenamiento te volverás una mujer muy fuerte, el halago del pelinegro causó un pequeño sonrojo en la chica, por lo general no recibía este tipo de comentarios sobre su persona. La chica le agradeció el gesto y se puso de pie, pues se sentó para descansar un poco, en ese momento su pie trastabilló un poco y estuvo a punto de caer, pero fue sujetada por el Saiyajin que envolvió su brazo en la cintura de la chica. El repentino contacto con su poderosa extremidad hizo que la chica se sonrojara bastante. Oye, ¿te sientes mal o algo así? Tu cara está muy roja, el pelinegro se la quedó viendo algo extrañado por la situación. Al no recibir respuesta de la chica, el Saiyajin pegó su frente con la de ella para medir su temperatura. Pues no tienes fiebre, ¿acaso será por el calor? Pensó el inocente Saiyajin posando su mirada en el cielo azul, estaba todo despejado pues no había ni una sola nube. Sí, debe ser eso, se dijo para sí mismo ignorando por completo que aún sostenía a la ruborizada chica por la cintura. ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes dos? No es momento para que estén coqueteando, la voz del capitán Levi fue la encargada de llamar la atención de ambos. Mikasa se ruborizó de nuevo y se apartó del Saiyajin como si este quemara, no es lo que piensa, trató de explicarse pero Levi la cortó. No te preocupes, tu relación con él no es algo que me interese, solo procuren no distraerse mucho por andar de enamorados. Con esas palabras les dio la espalda y empezó a alejarse del lugar, sin importarle las excusas que ponía Mikasa. Oye Mikasa, ¿qué significa coquetear? El Saiyajin se llevó una mano a la nuca y sonrió algo nervioso por no entender a lo que se refería el capitán Levi. La chica no podía mirarlo a la cara en ese momento, estaba pensando en salir corriendo antes de tener que explicarle ese tipo de cosas. ¿Significa que estás tratando de agradarle a una persona, ya sea porque quieres hacerla tu pareja o simplemente necesitas algo de esa persona? Le explicó Armin apenas llegando al lugar. Mikasa palideció, se dio la vuelta lentamente y vio a Eren junto a Armin. No estaba segura de que tanto vieron ellos dos. Para su fortuna ninguno de los dos vio la forma en que Goku la sostenía, solo escucharon las palabras del capitán Levi y el Saiyajin se confundió un poco, no entendió todo lo que dijo Armin, pero sí pudo captar un poco a duras penas.
El comandante nos ordenó reunirnos con él lo más pronto posible. Fue Eren quien les informaba a ambos jóvenes. El comandante se cuestionó el Saiyajin, ¿acaso ocurrió algo? No estamos seguros, al parecer la sargento Hanji escuchó algo sobre las murallas de un miembro del culto de las murallas, explicó Armin aunque él tampoco sabía todos los detalles. Con las murallas, murmuró Mikasa en un tono bajo. Será mejor que vayamos pronto, así nos enteraremos de todo lo que está sucediendo, propuso Eren a lo que los demás asintieron. En un pequeño cuarto de la base, se hallaban varias personas reunidas. El comandante Erwin explicaba a Goku la situación, al parecer había titanes dentro de las murallas, según lo que escuchó Hanji del pastor Nick, aunque solo fue por casualidad, pues se negaba a hablar o confirmar lo que Hanji escuchó. Por eso necesitaban al Saiyajin, su habilidad de sentir la presencia de los demás les ayudaría a confirmar lo que Hanji escuchó. Ahora que lo dicen es verdad, desde que llegué a este mundo hace 5 años, pude sentir la presencia de esos titanes dentro de esas murallas, son muy fuertes, me atrevería a decir que incluso más que yo en este momento, sus palabras sonaban a locura pura, de verdad las murallas que los protegían estaban hechas de los mismos monstruos que tanto daño les habían causado. Entonces es verdad, soltó Hanji entusiasmada por ese dato, pero, ¿cómo se supone que llegaron a ese lugar? Su duda era la misma que tenían todos los demás, ¿cómo fue que esos titanes decidieron convertirse en murallas y proteger a los humanos dentro de ellas? Esas respuestas las tenía el pastor Nick, pero se negaba a toda costa a contar algo de lo que sabía, no importaba cuánto lo amenazara Levi, nada funcionaba. Sin más opciones decidieron tenerlo cerca de ellos, tal vez en algún momento decida contarles todo lo que sabía sobre las murallas. Esto es una maldita broma de mal gusto, ahora resulta que las murallas que nos rodean no son más que otros malditos titanes, Eren empuñaba sus manos y una mueca de ira se marcaba en su rostro. Mikasa se lo quedó viendo algo preocupado, la situación parecía afectarle mucho al chico. Sin más opciones dieron por terminado su pequeña misión. A eso del mediodía llegó un mensajero a la base donde estaba el comandante, la noticia era alarmante. Los titanes habían destruido la muralla Rose. El comandante Erwin tenía que preparar un pequeño grupo de soldados para caerle frente a la situación. El problema es que dicho grupo no estaría listo sino hasta varias horas después. Por ello decidió enviar a Goku primero, con su capacidad de volar el Saiyajin podría estar allí en muy poco tiempo. Su misión sería simple, no tenía que pelear con los titanes si no era algo necesario. Tendría que enfocarse más en la evacuación de los civiles dispersos por todo ese sector. Con su técnica de clonación podría cubrir mucho más terreno en menos tiempo, además, su capacidad de sentir la energía le ayudaría a saber en dónde estaban los pueblos que se instalan en lo profundo de los bosques. Con todo listo, el Saiyajin decidió partir de inmediato, cada segundo contaba y además podía sentir la presencia de los titanes cerca del grupo de cadetes 104. Encendió su aura de ki y salió disparado al cielo, en un instante llegó a la cima de muralla y empezó a acelerar aún más, esperaba poder llegar a tiempo, pues sentía la energía de alguien que estaba peleando en esos momentos. Dividió su cuerpo en 4 clones que se dispersaron por toda esa área en busca de las presencias de los civiles. Ya estaba cerca, podía incluso ver al soldado de la legión que caía por el tejado del castillo en donde patrullaban hasta hace unos minutos. Cayó desde esa altura y fue capturado por un titán que sin perder tiempo le mordió la pierna hasta dejársela rota. Ese miserable, el Saiyajin llegó justo en ese momento, y de un potente golpe destrozó la cabeza. Maig logró liberarse del agarre del diminuto titán que apenas medía 3 metros, se sorprendió al ver allí al Saiyajin. Pero no pudo decir nada. Desde el frente, un gigantesco titán peludo se inclinó ante ambos. Posó su mirada más que nada en el Saiyajin, pues le sorprendió la forma en que destrozó la cabeza de un titán solo con sus manos, algo totalmente imposible para cualquier humano. Goku también se lo quedó viendo, su aspecto era algo diferente a todo lo que había visto hasta ahora, sintió su energía y se decepcionó un poco, era fuerte, sí, pero no más que el titán colosal. Aunque pensándolo bien, ahora que su poder estaba más reducido de lo normal por crear 4 clones en lugar de 3, ese titán sí pudiera darle muchos problemas. Dime chico, ¿cómo es que pudiste destruir la cabeza de ese titán de un solo golpe? La potente y rasposa voz del titán bestia sacó de sus pensamientos al Saiyajin. Podía hablar, era la primera vez que se topaba con un titán que pudiera hablar y eso lo emocionó mucho. Con una sonrisa alegre el Saiyajin se maravillaba por el titán que tenía frente a él.
Tal acto contrastaba con la expresión de horror de Mike. El soldado no podía entender cómo era posible que un titán pudiera comunicarse como los humanos. El titán bestia notó el extraño comportamiento del chico de cabellos en punta frente a él, pues lo miraba con entusiasmo en lugar de miedo, algo que claramente no debería ser así. Oye tú, lo llamó el Saiyajin desde el suelo. Su enorme sonrisa desconcertaba a la bestia, que decidió fijar su atención en lo que sea que diría. En estos momentos tengo órdenes de evacuar a las personas de esta zona, así que no puedo pelear contigo, le gritó con sus manos alrededor de su boca para amplificar su voz y que el titán pudiera escucharlo claramente. Esto desconcertó al titán bestia, su forma de hablar le indicaba que estaba pensando escapar de ahí, y eso no lo podía permitir. Lo lamento, pero no habrá otra oportunidad para ti, no sé qué hiciste con el titán pero no puedo permitir que alguien como tú siga vivo, culminó poniéndose de pie. El Saiyajin sonrió divertido y se dio la vuelta para cargar a Mike sobre sus hombros. Cuando te dé la señal quiero que cierres los ojos. Mike se confundió, no entendía qué era lo que intentaba hacer, pues no veía cómo saldrían de ahí en una pieza. Ya pueden moverse. La potente voz del titán bestia volvía a sonar con una orden para los 4 titanes que aún quedaban con vida. Estos se abalanzaron contra el Saiyajin, quien aún se mantenía sonriente. Ahora, le gritó a Mike, que aún confundido, decidió hacerle caso y cerrar sus ojos. El titán bestia solo pudo ver una potente luz que lo dejó completamente pegado por al menos unos 30 segundos. Cuando volvió a recuperar la visión, ya no quedaba rastro de los 2 sujetos, habían escapado. Sin más opciones decidió seguir con su plan inicial, pero ahora sabía que había alguien como ese chico en las filas de Paradis. Ya tendría tiempo para saber más de él cuando se reúna con sus infiltrados. Me alegra estar vivo, pero ¿por qué estás tú solo en este lugar, en donde quedó el resto de la legión? Mike le cuestionaba al Saiyajin, pues había esperado que el comandante movilizara a un gran grupo de soldados de inmediato. Me pidió que viniera a ver la situación, aunque también tengo que evacuar a las personas que viven aquí. Mis clones ya se están encargando en este momento. Era verdad, desde cada rincón de ese sector los clones de Goku ya habían alertado a muchas personas sobre los titanes. Fue tan rápido que incluso le dio tiempo de dejar atrás a los cadetes de la tropa 104, que también tenían la orden de evacuar a los civiles. Por un lado, el Saiyajin llegó a lo profundo del bosque, en donde podía sentir la presencia de un titán. No era su trabajo matarlo, pero notó que habían 2 presencias más huyendo de él. Era su compañera Sasa, corría a toda prisa de un titán, pues trataba de salvar a una pequeña niña que se había quedado en ese pueblo. Poco a poco el titán seguía acercándose a ambas. Sasa supo que tendría que hacer algo más o no podrían escapar. Le ordena a la niña que siga corriendo y que no se detenga. Ella ganaría algo de tiempo con un arco y 4 flechas, con algo de suerte podría dejarlo ciego. No hubo necesidad de eso. Antes de que pudiera disparar la primera flecha, un hombre de ropa naranja apareció frente al titán y lo pulverizó de un potente ataque de energía. No tenía tiempo para jugar, así que optó por acabar rápido con él. ¿Estás bien, Sasa? La copia del Saiyajin se acercó a la chica y le sonrió con su expresión alegre. Sasa lo miró y se le tiró encima mientras gritaba. Muchas gracias por salvarme, pensé que de verdad iba a morir, y que ya no podría comer más carne. La actitud de la chica divertía mucho al pelinegro, era una chica sincera que al igual que él, siempre pensaba en comida. Desde el lado sur, Connie llegaba a su aldea y se encontraba con la desconcertante sorpresa de ver a un titán sobre su casa. Estaba tendido boca arriba pues no podía ponerse de pie, sus extremidades eran muy cortas y no podía moverse de ese lugar. Lo cual confundió mucho a los soldados, como llegó a ese lugar si no se podía mover. Lo extraño de la situación generó una nefasta sensación de incomodidad en el calvo. Todo era muy extraño, no habían cuerpos de personas por ningún lado, aún así las casas estaban destruidas. Lo más inquietante fue descubrir los establos llenos. Si de verdad lograron escapar, ¿por qué se fueron caminando y abandonaron a los caballos? Todo esto preocupaba más y más a Connie. Quería creer con todo su ser que sus padres habían escapado y que estaban a salvo en algún otro lugar, pero por más que lo pensaba no lograba entender muchas cosas que le resultaban extrañas. Pese a todo no les quedó más remedio que irse del lugar, tenían que continuar con la evacuación, además, tendrían que recorrer la muralla en busca del agujero por el cual entraron los titanes. Desde el lado oeste, Ymir y Krista seguían de cerca a 2 soldados, les informaron que ya no quedaba más gente en el sector sur, aún así todavía tenían que recorrer la muralla para encontrar el agujero.
Ymir se negaba a ir argumentando que ella y Krista no tenían el equipo de maniobras, pero su petición fue negada, necesitarían toda la ayuda posible incluso aunque solo sea para enviar mensajes. Hola, escucharon la voz de un chico que volaba en paralelo junto a Krista, era el Saiyajin que había llegado a ver si necesitaban su ayuda en algo. Su repentina llegada sacó un pequeño susto en la chica rubia, pues era la que estaba más cerca de él. ¿Tú eres Goku?, habló la soldado que estaba a cargo del pequeño grupo de 4 integrantes. Le sorprendió mucho ver al Saiyajin ahí, pero al mismo tiempo se alegró, con él ahí tenían más posibilidades de salir vivos si tenían que enfrentarse a algún titán. ¿Qué estás haciendo en este lugar?, le cuestionó Ymir. La chica se mostraba algo alerta por su presencia, como si desconfiara de él. El comandante Erwin me envió para ayudar a las personas que viven en este lugar, ya me encargué de todos, los vi a ustedes y me acerqué para saber si necesitan de mi ayuda. La soldado asintió y supo que el comandante lo envió a él por ser el más rápido, pues movilizar un gran grupo de soldados tomaría mucho tiempo. Muy bien, en ese caso quiero que te nos unas y nos ayudes a buscar el agujero en la muralla. El Saiyajin asintió y continuó volando a un lado del grupo. Krista lo miró por unos momentos, poder volar parecía algo muy asombroso, de ser posible ella también quería intentarlo, tal vez en otro momento puedo pedirle que me lleve con él, pensó la chica pudiendo imaginar lo maravilloso que sería poder ver el mundo desde el cielo. Por otro lado el cuerpo principal de Goku llegaba junto con Mike al distrito Ermi, en donde Hanji discutía con el pastor Nick porque este se negaba a compartir la información que tenía. Aún así estaba dispuesto a contarle todo solo a una persona, un miembro del Escuadrón 104 que entró a la Legión de Exploración ese mismo año. Ella era la única a la que podía contarle toda la verdad. El Saiyajin aterrizó frente a ellos y los saludó con su habitual sonrisa, no parecía que estuviera cargando con alguien herido. Mike se quejó del dolor cuando el Saiyajin lo puso en el suelo. Hanji los vio rápidamente, pidió ayuda para el soldado, por fortuna solo era una ruptura de hueso, estaría como nuevo en un par de meses. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Mike estaba en esa condición?, le cuestionó la sargento Hanji al peli negro. El Saiyajin se quedó viéndola por un momento, no sabía por dónde empezar. Primero empezó por el principio, les contó en la situación en la que encontró a Mike hasta el momento en que escaparon de ese titán bestia. Un titán que puede hablar, Hanji lo tomó con entusiasmo por ambos hombros y pegó su frente con la del Saiyajin. Cuéntame más, ¿cómo era ese titán? ¿Qué fue lo que te dijo? La chica sonaba ansiosa y un tanto eufórica por la noticia de un titán diferente a los que ya conocían. Ansiaba saber más de esas criaturas, y un titán que podía hablar era sin duda un gran descubrimiento, estaba tan emocionada que hasta dejó de respirar. El Saiyajin se apartó de ella un tanto incómodo por la forma en la que se le acercó, no estaba tan acostumbrado a ese tipo de cosas, además la mujer de verdad daba miedo cuando se emocionaba de esa forma. Pueden preguntarle los detalles a Mike, yo tengo que volver a con los demás, pues no tienen su equipo de maniobras y les será muy difícil salir de ese lugar esta noche. Además podía sentir la presencia de ese titán bestia muy cerca de ellos, era cuestión de tiempo para que ese extraño titán los atacara como lo hizo con Mike. Claro, esto fue algo que solo pensó, pues no tenía intenciones de preocupar a los demás. Entonces, nos vemos después, dijo por último para salir volando sin importarle nada más. Para este punto sus copias ya se habían reunido en un mismo lugar, pues estaban ayudando al grupo de soldados a bordear la muralla para encontrar el agujero por donde se suponía que habían entrado los titanes. Se llevaron una gran sorpresa al toparse con sus demás compañeros y enterarse de que no había ninguna abertura en la muralla. Pensaron que tal vez simplemente pasaron sin verla, algo que era imposible pues nadie pasaría por alto un agujero de más de 10 metros de alto si ese fuera el caso. Además los clones del Saiyajin sobrevolaron la muralla de cerca pero tampoco vieron nada. Pensaron en volver a bordear la muralla, y a pesar de que era la opción correcta no tenían fuerzas para continuar, estaban muy cansados pues tuvieron que estar todo el día a caballo hasta altas horas de la noche. Además, los caballos también estaban muy cansados, corrían el riesgo de quedarse sin un método de transporte si agotaban por completo a los pobres animales. Para su buena fortuna la luna llena iluminó la oscuridad de la noche, permitiéndoles ver un castillo abandonado cerca de ahí, de seguro podrían descansar en ese lugar hasta el día siguiente. Los clones de Goku optaron por cerrar los ojos para evitar transformarse por accidente en ese lugar. En pocos minutos llegaron al castillo en ruinas, estaba bastante destrozado pero les serviría de refugio para descansar por esa noche, dormir un par de horas era lo que necesitaban en ese momento.
Fin del capítulo. Aclaraciones. 1. El poder del titán bestia estaría en las 330 unidades de poder, está por encima de Reiner y la titán hembra, pero es más débil que el titán colosal. Nuevamente su poder se centra únicamente en su fuerza de lanzamiento, pues es muy lento y poco resistente. 2. El poder de Goku actualmente es de 560 unidades, al dividirse en 4 clones eso nos da un total de 112 unidades de poder para cada uno. Es mucho más débil que el titán bestia, aunque el Saiyajin decidió retirarse únicamente porque tenía que salvar a las personas del lugar y en especial a Maid pues estaba herido en ese momento.